Bueno, gracias Sandra, gracias a ustedes por invitarme. En este día, le decimos el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, el solsticio de invierno acá en Latinoamérica, el día en que recomienza un nuevo ciclo, ¿no? El ciclo del sol, de la vida, ¿no? Después del momento de mayor encierro, de mayor bajada, ¿no? De hoy en adelante los días vuelven a ser más largos y bueno, empieza de nuevo el ciclo de la naturaleza, de la vida. Y nosotros, los seres humanos, somos naturaleza, ¿no? Entonces esos ciclos que suceden afuera, que vemos en la naturaleza, en las plantas, en los árboles, en el cielo, también están adentro nuestro, ¿no? En un nivel más sutil, más vibratorio, más energético, pero también más espiritual. Digamos que siempre hay una conexión entre la dinámica, como decimos, macrocósmica, la naturaleza en su dinámica, ¿no? La temporada, las estaciones, y el proceso interior, el trabajo interior, ¿no? Hoy es un día donde estuvimos también con Sandra reflexionando de qué hablar, ¿no? De qué abordaje darle a este encuentro, a compartir esta reflexión. Bueno, surgió esto de revisar un poco uno de los conceptos, de los pilares básicos de la práctica del yoga, ¿no? Que tiene que ver con una palabra que está en boca de todos, pero que es bastante contradictoria, bastante conflictiva, bastante multifacética, la palabra salud, ¿no? Todo lo que practicamos yoga, solo no o no importa en realidad, ¿no? De alguna forma, todo ser humano, en palabras, quiere estar sano, ¿no? Quiere buscar salud, ¿no? Después, bueno, hay que ver si eso se traduce en acciones, en hechos, en hábitos, ¿no? En las medicinas naturales, en las medicinas tradicionales, ¿no? Y la Ayurveda, de alguna manera, que es el abordaje más médico de la tradición de la cultura de los rishis, se habla justamente, todas las medicinas tradicionales, naturales, están apuntando justamente a esto, a lo de generar salud, ¿no? Eso ya es una diferencia importante respecto a la medicina alopática, la medicina farmacológica moderna, digamos contemporánea, que está más apuntando a la patogénesis, ¿no? A buscar la generación o la causa de las enfermedades, ¿no? Bueno, ahí ya nos damos cuenta cómo empezamos mal, en un cierto sentido, ¿no? Nos olvidamos, ¿no? del centro, de la salud, ¿no? Entonces, yoga, salutogénesis, ¿no? Es esto, generación de salud, ¿no? ¿Cómo generar salud? Pero ahí es una palabra, porque tenemos que ponernos de acuerdo, justamente, ¿no? Cualquier cosa que en todo tipo de ponencia, tenemos que compartir una terminología, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de salud, cada uno tiene su concepto de salud. Pero a mejor ver, tampoco es suficiente. Porque para tener claro un concepto de salud, tenemos que tener claro el concepto de ser humano, que cambia completamente si tenemos una visión, como decir, mecánica, mecanicista, materialista del ser humano, simplemente como evolución de la especie, como Homo sapiens sapiens o como mono inteligente. Cambia completamente el concepto de salud cuando hablamos del ser humano como un ser universal, como un ser espiritual encarnado momentáneamente en este planeta, ¿no? En un proceso evolutivo constante, permanente, un ser humano de un origen trascendente, un origen espiritual. Entonces la salud es un estado. ¿De quién? Justamente, ¿de qué ser humano estamos hablando? Entonces, primero deberíamos justamente volver a pensar, a invertir pensamientos, ¿no?
reflexiones sobre esto. ¿Qué somos nosotros? ¿No? Porque no está dicho que si hacemos yoga lo tenemos todo claro, ¿no? Entonces tenemos que ver qué somos, qué es el ser humano, ¿no? Entonces para esto tenemos que volver a revisar o a comentar o profundizar algunos conceptos básicos desde el punto de vista más espiritual, más esotérico, de la visión del ser humano de acuerdo a una ciencia espiritual como es el yoga, ¿no? Cómo somos hechos los seres humanos, cómo somos organizados los seres humanos, ¿no? Para luego ver cómo este sistema multidimensional, muy complejo, ¿no? Que somos mucho más complejos, mucho más complicados, entre comillas, de lo que es simplemente una suma de órganos, ¿no? Como un mecanismo, ¿no? Entonces, esto, salutogénesis como, primero como con este abordaje. Salud, ¿qué es salud? ¿Qué es ser humano? Y eso realmente es muy importante que entendamos que eso no es hablar, no es filosofía, no es especulación, sino esto son las bases conceptuales sobre las cuales uno después construye su vida, su forma de vivir, su forma de alimentarse, su forma de respirar, su forma de moverse, su forma de pensar. Digamos, todas esas son formas de ya un sujeto, ¿no? Entonces, si el sujeto no tiene claro quién es, será siempre confuso, será siempre desorientado. ¿Cómo somos? ¿Cómo es el ser humano de esta época? ¿Cómo es la mentalidad colectiva? Sumamente desorientada, o sea, no tiene una orientación, no tiene claro qué es, por dónde vas, dónde quiere ir, ¿no? Entonces, la vida se limita a un día tras día, de alguna manera. Los latinos decían carpe diem, pero el carpe diem de los estoicos, de los filósofos latinos, era mucho más rico en realidad, filosóficamente, era mucho más significativo. Este carpe diem moderno es pasarla bien, digamos, y ver hasta dónde puedo. Y mañana, ¿qué soy yo? Otra cosa mariposa, qué soy yo. Toda esa superficialidad, ¿no? Que al fin y al cabo se vuelve mentalidad común, mentalidad corriente, porque todos pensamos lo mismo, entonces no nos hace ruido tampoco. Nos parece absolutamente, y bueno, ¿qué quieres, hermano? Eso es ¿no? Ahí estamos, en la lucha, ¿no? Entonces, considerando la vida como lucha, ¿no? También. Entonces, cuando consideramos la salud común y corriente, ¿no? Hoy en día se está siempre más afirmando un concepto biologista o muy reduccionista de la salud como falta de enfermedades, una salud biológica, o sea, mantenimiento de la vida, mantenimiento de, con tal que respiro y con tal que el corazón lata, vamos bien, ¿no? Olvidándonos de todos los otros aspectos. Después puede estar infeliz, puede estar deprimido, puede estar totalmente ignorante de lo que es mi vida, ¿no? Respiro y late el corazón, estamos bien, ¿no? Digamos, una salud realmente como, así, como negativa, en el sentido que se manifiesta como una ausencia de algo, más como una presencia, ¿no? Ausencia de enfermedades, más como un estado, ¿no? Como un proceso en realidad, que esto tampoco tenemos que considerar la salud como un objetivo, no es algo, el objetivo para, no, esto es, la vida es así, es muy dialéctica, es muy conflictiva, muy, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, ¿no? Es un camino, es un proceso, ¿no? Alguien dijo, la salud no es algo que se puede comprar, ¿no? Sino es algo que se tiene que construir. Y esta construcción dura toda la vida, no llega un día y la tengo y ahí me siento y me quedo quieto. No, ¿no? Es un proceso, va paralelamente a la vida, ¿no? Y la vida sigue, es siempre, ¿no? Entonces, salud en este sentido. Pero también
yendo un poco más en el detalle, ¿qué tipo de salud nos interesa? ¿No? Hoy en día, bueno, muchos de los que estamos conocemos el yoga, practicamos disciplinas de salud de alguna manera, ¿no? Pero lamentablemente esta es una época, los yogis le dicen que se ha terminado o que se está terminando este cuarto ciclo de la humanidad, ¿no? Este Kali Yuga se le dice, esta época de decadencia, digamos, desde el punto de vista de la ciencia moderna, de la paleontología, de la antropología, el ser humano está en una fase de crecimiento, de evolución. Venimos de los monos, entonces vamos hacia Marte, entonces ya es suficiente esto para entender. En todas las tradiciones espirituales no funciona así, ¿no? El ser humano, ¿no? La humanidad pasa por ciclos, ¿no? Y desde mucho tiempo estamos en ciclos, ¿no? Son edades de alguna manera. Nosotros provenimos de edades de gran nivel espiritual, ¿no? La tradición es en toda, y eso es un concepto que pertenece a todas las tradiciones en realidad, no solamente a la tradición del yoga, sino a la tradición de la cultura china, de la cultura hindú, de la cultura tibetana, ¿no? Pero también de otras culturas periféricas, eso yo, las tribus de África o los maori australianos, siempre en los mitos, ¿no? Como caídos, como olvidados en los mitos, hay este concepto de edad de oro, ¿no? Esta edad, ¿no? Que en la tradición judío-cristiana se traduce en la edad edénica, ¿no? El paraíso, ¿no? ¿Qué símbolo, a qué alude eso? Es un cuento que alguien se inventó, ¿no? Y que curiosamente es muy, de forma significativa, muy parecido a todos otros mitos de otras culturas que nunca fueron en contacto entre sí. Entonces eso hace parte de la memoria de la humanidad, ¿no? Según esta memoria, justamente el ser humano está en una fase de decadencia espiritual, ¿no? Tecnológicamente muy avanzado, pero espiritualmente en una fase de decadencia. No entramos mucho en esos detalles porque esto es algo muy complejo que necesitaríamos mucho más tiempo, otras ocasiones para hablar de eso, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en esta época de decadencia, donde el ser humano pierde su conexión con lo sagrado, con lo espiritual, con su esencia íntima, todo se degrada, todo. Entonces, también lo que son estas memorias de lo antiguo, estas tradiciones religiosas, estas tradiciones espirituales, también se degradan, porque el ser humano la piensa, y la piensa con un pensamiento siempre más materialista, siempre más reductivo, siempre más limitado. ¿Qué quiero decir? Que también la práctica, el yoga, ha ido cambiando, y que ha ido cambiando no está mal, porque siempre de alguna forma la forma tiene que adaptarse, ¿no? al espacio-tiempo. No puede ser, no podemos practicar yoga como 2000 o 5000 años atrás, ¿no? Pero la esencia debe ser respetada, ¿no? Debemos ser fieles a la esencia, elásticos en las formas, en las modalidades, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Hoy somos estáticos y rígidos, ¿no? O somos o nada, o somos cualquier cosa, ¿no? Y bueno, hoy en día lamentablemente tenemos que observar que sobre todo en estas últimas décadas, 30, 40 años, 50 años, pero esto viene también de mucho más atrás, el yoga se ha degradado mucho, ¿no? De ser un camino de conocimiento, un camino de realización espiritual, hoy en día lamentablemente se ha vuelto una de las manifestaciones de la industria del fitness, del wellness, ¿no? Del bienestar, wellness, fitness, estar en forma, ¿no? Y se ha difundido de una forma planetaria, ¿no? Porque quizá nunca hubo tanta gente conociendo y practicando yoga, ¿no? Como que se ha difundido muchísimo, aumentado muchísimo a nivel cuantitativo, pero como se ha empobrecido a nivel cualitativo, a nivel de conciencia, ¿no? Eso sobre todo por corrientes,
¿no? De cuando hubo corrientes espirituales que de Oriente vinieron a Occidente, a Europa primero, a América después, lamentablemente como que eso se va filtrando por las mentes y los corazones de la gente, de los seres. Y siendo un nivel de conciencia siempre más bajo, el filtro es como el agua de la Concagua, que es maravillosa, y llega a Mendoza en toda la cañería y llega barro. ¿No? Pero el agua estaba bien, pero la cañería es nivel de conciencia contemporáneo. ¿No? Entonces, el desafío es tratar de restablecer o volver a los orígenes de esto, ¿no? Para que eso no se vuelva, no se quede, no se limite a ser una práctica física de bienestar, de estabilidad también a nivel psíquico, ¿no? Sino que sea realmente que no se pierda la conexión con el origen, ¿no? Con el yoga como conjunto de tecnología, de técnicas. Yoga es una tecnología, ¿no? Incluso en los textos antiguos no hay filosofía yoga. En realidad, la filosofía yoga es lo que se llama el Vedanta, que es el abordaje justamente más metafísico, más especulativo, que da las bases para la tecnología. Yoga son técnicas, ¿no? Y bueno, entonces, también con este tipo de yoga contemporáneo, muchas veces, no siempre, pero en la mayoría de las oportunidades como superficial, digamos, ¿no? También el concepto de salud cambia, ¿no? Y bueno, y hay un concepto de salud, como decir, estar bien, el wellness, estar bien, ¿no? Que ya es interesante en castellano, ¿no? Entonces, no ser bien, lo ser, ¿no? Sino estar ya es un momento como muy circunstancial, el ahora, ¿no? Y entonces las dos posibilidades son esto, digamos, se afirma este concepto, le decimos hedonista de salud, ¿no? Búsqueda de placer, estar bien, y como uno puede decir, ¿está mal pensar esto? ¿Quién quiere estar mal? Todos queremos estar bien, entonces en un cierto sentido, no es que está mal, simplemente que es limitado, no va más allá de eso, ¿no? Entonces, y muy cortoplacista, de alguna manera, ¿no? Entonces, el concepto de salud hedonista, o hedónico, hedonista, bueno, en las tradiciones espirituales, el concepto de salud es algo mucho más abarcativo, mucho más complejo, ¿no? En un término se le dice eudemónico, en vez que hedónico, eudemónico, un término del griego que quiere decir, ¿no? En origen es un aspecto de la filosofía griega de Aristóteles, pero va más allá de esto. En realidad, el concepto de salud eudemónico, un concepto de salud global, integral, es cuando el ser espiritual que está encarnado en nosotros está alineado, está centrado, está en armonía con las leyes cósmicas, ¿no? Entonces, cuando cuerpo físico, interioridad, alma, de alguna manera, y espíritu son bien centrados hacia un propósito de evolución, de realización espiritual. Recién ahí es un momento de salud. Salud como centro, como orientación hacia una vida o con un propósito de autoconocimiento, de realización interior. Entonces, cuando la personalidad, digamos, el cuerpo físico y la personalidad superficial que traemos, ¿no? Se alinea a través de un trabajo, a través de un proceso sobre sí mismo, se acomoda, se alinea al propósito que trae, ¿no? Entonces ahí se da este estado de centro, ¿no? Que es un estado de plenitud, donde todo funciona bien, donde todo está integrado. Un estado de yoga, podríamos decir, un estado de unión. Pero no unión que todo es junto, sino que todo está alineado, todo está centrado.
Es el estado eudaimónico o eudemónico, la salud, una salud que, por supuesto, tiene que ver con el bienestar físico, pero lo trasciende. Tiene que ver con la estabilidad emocional desde ya, pero la trasciende. Tiene que ver con un pensar lúcido, con un pensar autónomo, una capacidad de pensamiento lúcida, autónomo, crítico, que tanto falta hoy en día, ¿no? Pero también lo trasciende con una orientación hacia su camino, su búsqueda, su realización como ser cósmico espiritual, ¿no? Ahí empezamos a tener un concepto interesante, digamos que no elimina, sino trasciende todos los otros, lo incorporas y lo trasciende. No se trata de eliminar, se trata de integrar. Esto es el desafío, ¿no? La palabra, ¿cómo? Claro, porque esto es palabras, todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Desafío es cómo. Bueno, en ese sentido nos ayuda también la visión de la cultura Risho, de la tradición yoga, de la tradición espiritual de todos los tiempos en realidad, porque de lo que estamos hablando es algo universal, no es algo que vale para el yoga y no para otras tradiciones religiosas. Pueden cambiar nombre, tradición espiritual más que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo eso? Entonces ahí tenemos que tener una visión más clara de lo que decíamos antes, del ser humano, porque eso hablamos de centro, pero ¿qué se tiene que centrar? Bueno, el ser humano, pero ¿y qué quiere decir centrar el ser humano? Si yo soy esto, ¿cómo es esto? Porque tenemos que llevarlo siempre a lo concreto, a lo práctica, al hacer. Digamos, podemos estar hablando 2 horas, pero el objetivo es al final ser operativos, ¿no? Realizar lo que hablamos, no llenarnos de lindas palabras, ¿no? Entonces el concepto de centro tiene que ver con la constitución interior del ser humano, ¿no? Es muy importante tener claro estos, ¿no? Comprender cómo las tradiciones espirituales desde el yoga, que es la tradición de los rishi en realidad, de lo cual el yoga es una de las manifestaciones, una de las más antiguas en realidad, de lo que nosotros conocemos junto con la tradición china, ¿no? ¿Cómo considera el ser humano? Porque eso tenemos que llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá. Cuerpo físico es solo la parte que se ve, digamos. Las disciplinas espirituales nos enseñan que hay partes del ser humano que no se ven, ¿no? Y que nos limitamos al dogma materialista, que existe solo lo que toco o existe solo lo que veo. Evidentemente hay muchas partes del ser humano que me escapan técnicamente, o sea, salen de mi control. Entonces se crea un desorden, una pérdida, ¿ya? Pérdida de energía, dispersión, literalmente dispersión. Entonces el centro del yoga es centrarme. ¿Por qué es tan importante esto de centrarse? ¿No? Estudiándolo Yoga Sutra de Patanjali sabemos que la primera frase, el primer sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Ya? Esta sigue siendo la definición de yoga más exhaustiva, más completa y más profunda que nunca ser humano dio. Pero tenemos que entenderlo, porque así nomás queda una frase interesante, no entiendo bien, me tengo que concentrar, ¿cómo funciona eso? ¿No? Bueno, el trabajo en yoga empieza a partir de los procesos mentales, empieza de la interioridad y luego se puede manifestar en tecnologías psicofísicas, digamos que tenga que ver con el cuerpo físico, la respiración, el sistema nervioso y así continuando. Entonces, centro, ¿no? Gracias a este centro, este nirodha, esta suspensión de las fluctuaciones
de las dispersiones mentales, ¿no? Esto tiene que ver con este centro que una vida consciente va generando. Centro inconscientemente me induce la imagen de lados, como decir, ¿no? Hay un centro, hay los lados, ¿cómo es? ¿No? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo somos organizados nosotros? ¿Por qué hablamos de centro? Para eso tenemos que hablar de la constitución espiritual del ser humano, la fisiología sutil del ser humano, ¿no? Esto está en la base de la práctica, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces eso se considera como algo, sí, que uno puede profundizar si le interesa, y en mi opinión, por lo menos, mi visión de la práctica en realidad es fundacional, porque a partir de ese nivel de esa comprensión que yo tengo de cómo yo estoy hecho, poder regular la práctica en función de eso. Entonces, en el yoga hablamos, los términos son relativos, no son fundamentales, pero consideramos el ser humano como un fruto, ¿no? Un fruto con su parte interna más tosca, el carozo, ¿no? Bueno, eso en la visión espiritual es el cuerpo físico, ¿no? Nuestro cuerpo físico organizado por órganos, sistema de estructura, huesos, ligamentos, músculos, tendones, sistema de sostén, ¿no? Órganos vitales, ¿no? Todo lo que sabemos. Es el cuerpo físico, le decimos. No lo estamos a escribir, pero claro, el cuerpo físico. Pero el cuerpo físico, para vivir, necesita energía. Entonces, nuestro cuerpo físico está impregnado por un sistema de fuerzas, un sistema de energía vital, le decimos, en yoga prana maya, ¿no? En yoga le decimos kosha, ¿no? Kosha literalmente es vaina o envoltura, shit, en inglés, ¿no? Entonces, ¿no? Son envolturas, son toda envoltura. El cuerpo físico es una envoltura. Entonces envuelve algo. ¿Qué envuelve? Pero esto es la última punto de llegada, ¿no? Cuerpo físico es impregnado, está construido porque hay un campo de fuerzas vitales, energéticas, que lo mantiene vivo y que lo hace crecer y reproducir siempre de acuerdo a un plan. Es como si fuera el plan del arquitecto, el plano del arquitecto, ¿no? Porque nuestro cuerpo es siempre igual, ¿no? Comemos todos los días, eliminamos todos los días, cada 7 años sabemos que prácticamente casi todo nuestro cuerpo es totalmente nuevo. Sin embargo, todas las células se van organizando de acuerdo a un proyecto originario. Y siempre, después nos ponemos más viejito, más gordito, más flaquito, pero el esquema es siempre igual. Y cada uno es diferente, ¿no? Como que las células saben dónde meterse, ¿no? Renovarse permanentemente, pero manteniendo siempre el mismo esquema. Este esquema, ese sistema de fuerza, lo que llamamos en la tradición Rishi el prana maya, en la tradición occidental el cuerpo etérico, cuerpo de fuerzas vitales, ¿no? Invisibles, ¿no? Pero esencialmente presentes, ¿no? Tan presente que cuando este cuerpo etérico por alguna razón se agota, desaparece, el cuerpo físico pasa a funcionar de acuerdo a otras leyes. Cuando está junto con el cuerpo etérico, funciona con la ley del crecimiento y reproducción, ¿no es cierto? ¿No? Es algo que compartimos con las plantas. Cuando toda la vida están siempre pegados, siempre. En el momento que se despegan, el cuerpo físico queda sujeto a las leyes de la materia orgánica, ¿no? Entonces se destruye, se vuelve tierra, se vuelve a la tierra. Nuestro cuerpo está hecho de tierra. A través de los alimentos que toda la vida incorporamos, ¿de dónde vienen los alimentos? De la tierra.
Entonces nosotros somos tierra aparentemente separada, pero es tierra, ¿no? Y este cuerpo vital hace que se pueda mantener vivo. Es la vida, lo que trae la vida. Cuando esto se va, viene la muerte física. O sea, el cuerpo físico retorna a su reservorio, ¿no? Todo, ¿no? Ceniza, ¿no? Bicho, todo se va a la tierra, ¿no? Entonces del carozo tenemos la pulpa, después tenemos la piel, algo más sutil, ¿no? Que de alguna forma toda la estructura, lo que se le dice el cuerpo, el mano maya, ¿no? Esta envoltura hecha de sustancia mental, que le dice en yoga. En la tradición occidental hablamos del cuerpo psicoemocional o del cuerpo astral. No vamos en detalle en todo esto. Es suficiente ya, ¿no? Compartir esto, si ya lo conocemos, recordarlo, si no lo sabemos, tener esta primera imagen, ¿no? Y bueno, esto es lo que este instrumento, este cuerpo, ¿no? A través del cual yo empiezo a tener una experiencia de la exterioridad. Me siento separado del entorno, ¿no? ¿No? Hay como una conciencia individual, pero muy tosca, digamos, ¿no? Y un ego, le decimos, un principio individual muy superficial, que se siente separado de lo que es no ego, ¿no? Yo y el mundo, yo y vos, yo y la naturaleza. Con esta parte, ese instrumento sutil, este cuerpo sutil, hecho de mente, le decimos, de una sustancia mental muy sutil. Gracias a esta que yo percibo placer y dolor. Es esto, es el cuerpo astral, el cuerpo psicoemocional que me da la percepción, no la percepción, las sensaciones. ¿No? Todos vemos esta colchoneta azul, o vemos un color, ¿no? Y el color es igual para todos, es una percepción, tiene que ver con los sentidos, ¿no? Pero la colchoneta, este color azul, a mí me gusta, a otro no le dice particularmente nada, a otro le produce casi angustia. Entonces, esta sensación ya no es un tema objetivo, ¿ve? No tiene que ver conmigo. Tiene que ver que quizá uno tuvo un trauma en algún momento en su vida, inconscientemente ese recuerdo, este color le trae un recuerdo desagradable. No es consciente porque está con memoria muy traumática, muy antigua, pero le produce eso. A otro nada, a otro le gusta. Entonces, esta sensación, ¿y quién es que siente? ¿Y quién es ese estado de ánimo? ¿No? Eso le decimos el cuerpo psicoemocional, el cuerpo astral. ¿No? Es lo con el cual yo me identifico, yo me siento esto. ¿No? Tiene que ver con la individualidad o con la personalidad de superficie, se le dice, fulano de tal, ¿no? Nacido en, hijo de, ¿no? Ese principio de identificación inmediato, yo me siento eso, sobre todo la biografía, hijo de, ¿no? Nacido acá, en la familia, en el colegio, toda la biografía, me identifico con mi biografía, ¿no? Entonces, y yo me muevo a partir de esto. Es esto, a través de esto que me gusta hacer yoga, o me gusta una media luna, cualquier cosa, o que tengo rechazo para otra cosa. Este placer-dolor, placer-sufrimiento, esta polaridad constante, ¿no? Después viene, esta era la cáscara, la piel, después viene el perfume, el elemento más sutil del fruto, ¿no? Bueno, eso es el principio individual, le decimos, el principio espiritual que mora en nosotros, perenne, ¿no?
que es siempre vivo, que nunca muere, que existía antes que yo naciera en este cuerpo y que seguirá existiendo también cuando este kosha, esta envoltura, ya será como un trapo viejo, ¿no? Y ya no me servirá más para cumplir con mi propósito, lo tendré que dejar. Y este principio continuará su camino. Entonces, tenemos que mínimamente considerar estas 4 dimensiones, ¿no? Entonces, un principio físico, orgánico, tosco, sólido, ¿eh? Este campo de fuerza, sistema de fuerzas vitales que lo mantiene vivo, esta personalidad superficial que se maneja permanentemente buscando placer y escapándole al sufrimiento, trabajando con la polaridad permanente, ¿no? Y ese principio yo, este principio espiritual que mora en el santuario más recóndito, más profundo del ser. Ahora, supuestamente estos cuerpos, de imágenes del carozo, ¿no? Del fruto, justamente un fruto ya viene así, bien centrado, dal carozo que está de costado, está bien al centro, ¿no? Y la pulpa, la cáscara, el perfume, bueno, está centrado. En el ser humano también todos estos vainas, estos kosha, deben estar bien centrados. Esto normalmente genera un estado de plenitud. Todo funciona bien, todo trabaja de acuerdo a su propósito con el cual venimos. Esto sucede de una forma, digamos, casi nunca, digamos, en el ser humano, ¿no? Los rishi hablan de un estado de nara, N-A-R-A, nara, como un estado de disociación de los cuerpos. Es curioso porque también nara significa ser humano, una de las formas en que se define el ser. Entonces, es como que ya en el ser humano está íncito esta disociación. Hay como casi una similitud, un sinónimo. O sea que el ser humano naturalmente vive en un estado de nara, de disociación. Esto es el estado de conciencia común y corriente que vivimos los seres modernos hoy. No estamos hablando de una cosa excepcional, estamos hablando de la normalidad, de lo que lamentablemente se vuelve normal. No debería ser normal, pero es tan común, a nivel cuantitativo, estadístico, que finalmente se vuelve normal. Es así, yo soy así. Nos consideramos, cuando decirse esto es terrible, como que me quito cualquier otra opción, ¿no? Nara es esta disociación de los cuerpos. Cuando estoy haciendo algo con el cuerpo físico estoy pensando otra cosa. Cuando estoy haciendo algo pero me gustaría hacer otra cosa, ¿no? Entonces permanentemente ese trípode que decimos, cuerpo físico, cuerpo energético, emocional y cuerpo mental o astral, decimos así, están siempre disociados. Soy fragmentado. Ese estado de fragmentación de nara vuelve a ser mi estado común y corriente. Paracelso, que fue un gran, de alguna forma un gran médico, uno de los que cambió la tradición médica, era mago, astrólogo, médico, alquimista, ¿no? Suizo, 1500, ¿no? Decía, el charlatán, él estaba muy peleado con el sistema médico de entonces, ya, ve cómo ciertas cosas suceden desde hace tiempo. Decía, el charlatán busca las causas de las enfermedades en los órganos donde la enfermedad se manifiesta, ¿no? Pero ahí encontrando solamente
efectos consolidados. El verdadero médico busca las causas de la enfermedad. ¿Y cómo la busca? Estudiando el hombre universal. Esa es la única forma para ir a las causas. Estudiar el hombre universal, estudiar el ser humano espiritual, la naturaleza espiritual del ser humano y cómo esta naturaleza espiritual se encarna, se manifiesta en sus dimensiones más toscas, más sutiles, extremadamente sutiles. Eso se trata, estudiar el hombre universal. Solamente ahí, cuando tengo una visión amplia, completa, podré también desarrollar una metodología que tenga que ver con eso. Si no, será siempre limitado, siempre cortoplacista, míope, ver muy poco, ¿no? Bueno, el ser universal tiene esta estructura cuadripartita en este esquema, o los 5 cuerpos en la tradición ortodoxa yoga, pero cambian ciertos detalles, pero no viene acá al caso ir en los detalles, más en la esencia, ¿no? Entonces normalmente estamos siempre desfasados, siempre desconectados. El estilo de vida, la vida, el ritmo de vida cotidiano, ¿no?, me impulsa, favorece ese estado de nara, de disociación. Cuando los cuerpos se desfasan, funcionan mal. Cuando el cuerpo físico se desfasa del cuerpo energético, no recibe más la justa energía, pierde energía. Cuando el físico se desconecta del cuerpo mental, psicoemocional, también el cuerpo psicoemocional o astral alimenta, que el sutil de este trípode es el más sutil, alimenta los otros. Entonces cuando no los alimentas más, tengo poca energía. Si tengo poca energía, el organismo está como degradado, no, toda su funcionalidad no se manifiesta en todo su potencial. Entonces, ¿cómo volver a generar unión, a integrar, a unificar? Esto, solo así podemos tener una idea o una posibilidad de restablecer un estado de salud. Ahora, por esto hablamos de diferentes formas. ¿Cómo trabajar? No sé, digamos que la salud, tengo que trabajar con la salud de todos los cuerpos. No me puedo limitar a la salud del cuerpo físico, porque si no sano mi cuerpo energético vital, también la misma. Si no sano mi cuerpo emocional, psicoemocional, ¿no?, tampoco, ¿no? Si el principio espiritual está totalmente desconectado de esta base, de este trípode, tampoco. Esto es lo que sucede siempre, no estamos hablando de una excepción. El estado de nara se vuelve consustancial, digamos, totalmente común y corriente, ¿no? Entonces, claro, en ese estado de nara necesitamos otro tipo de abordaje, que es un abordaje farmacológico, porque claramente no se escapan muchísimas. Si vamos solamente sobre los órganos, donde encontramos efecto consolidado, como decía Paracelso, y bueno, la única es eliminar esos efectos consolidados, o sea, eliminar los síntomas, ¿no?, que es un poco el abordaje de la ciencia médica contemporánea, pero nunca yendo a las causas. Las causas solo las puedo buscar si tengo el panorama completo, si estudio el hombre universal, ¿no? Entonces la práctica de yoga debería también ser practicada a la luz de eso, ¿no? Porque si no, con toda la buena voluntad que tenga, me van a faltar elementos para poder integrar.
Paramos un segundo, ¿para qué lo voy a editar? ¿Qué pasó? No, no.